referencias con las normas APA séptima edición. La vamos a hacer en versión en español. Resulta que en octubre del año pasado salió la séptima edición, desde el 2010 estábamos usando la sexta, viene con ciertos cambiecitos. El detalle es, en este momento, que todavía no tengo el libro original, entonces tomé de distintos colegas de otros países información para armar las referencias de hoy. Entonces, puede que después, cuando ya tenga el libro en mis manos, porque ya se mandó a comprar a la biblioteca, tal vez tenga que hacerle algún cambiecito o algo así. Entonces, por el momento, les voy a dar la charla con lo que tenemos. No hay mucho cambio diferente a las normas APA anteriores. En todo caso, lo primero que vamos a hacer es explicar sobre las citas que van dentro del texto. Luego hablar de las referencias, que son lo que se pone al final del trabajo de investigación. Y por último, la tercera parte de esta presentación es los cambios más notables que trae la séptima edición. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Sí me escuchan todos en ese momento? Fuerte y claro. Sí. Perfecto. Es que tengo un abanico atrás, entonces no sé si se oye mucha interferencia, pero es que si no me derrito. Está perfecto, Liz. No se Ok, preocupe. entonces vamos a iniciar. Ok, citas en el texto. Bueno, resulta que el formato APA tiene su forma especial de hacer interlineados, encabezamientos, tipos de letra, tamaños, etcétera. Nosotros vamos a enfocar en cómo es que se forman, cómo es que se montan ellas, pero manteniendo el tipo de letra interlineado que les digan sus profesores, que generalmente en la U es el Arial 12 a espacio y medio. Entonces vamos a mantenernos así. Porque las normas APA es a espacio doble, por ejemplo, Times New Roman, sin justificar y un montón de enredos. Entonces vamos a explicar primero luego las citas en el texto. Hay dos tipos de citas textuales, las que vienen con menos de 40 palabras y las que tienen más de 40 palabras. Entonces yo les monté como una tablita con las características de cada una. Al menos también se dividen en dos formas de citar. Cuando mencionan al autor, después ponen la cita y al final la ubicación. O cuando en ningún momento mencionan al autor, entonces lo tienen que mencionar al puro final de la cita. ¿Qué me refiero con esto? Tomen en cuenta que siempre tienen que tener 3 puntos importantes al momento de citar. Identificar quién dijo lo que ustedes están tomando, o sea, el autor, el apellido, en qué momento lo dijo, o sea, la fecha, y en qué parte del documento está lo que dijo. Digo parte del documento porque dependiendo del formato, pueden ser, en el caso de leyes, que no se diga la paginación, sino el número de artículo, o que es un rango de páginas, o que es una página simple, o bien cuando es una página web que bajan y bajan y bajan el cursor, pero en ningún momento se identifica cada sección de página como tal, que estamos acostumbrados a verlo, entonces ahí tenemos que poner párrafo. Más adelante les voy a escribir eso para que ustedes lo tengan más claro. Ok, la cita textual con menos de 40 palabras van dentro del mismo texto, a un mismo interlineado que el resto del trabajo escrito, con el mismo tipo y tamaño de letra, y se pone luego de 2 puntos, se abren comillas y se escribe. Mientras que la textual con más de 40 palabras se tiene que escribir en un bloque aparte con el texto que se justifica con una sangre izquierda de 1.5 a 1.7 generalmente. Le pueden poner también un tab con el teclado. Y es un diferente interlineado que el resto del trabajo escrito para que se note. Por ejemplo, si ustedes están escribiendo a doble espacio, entonces ese va a espacio y medio o espacio sencillo. Si están escribiendo espacio sencillo todo el cuerpo del trabajo, entonces la cita de más de 40 tiene que ir con espacio y medio, algo así que se note la diferencia. Tienen que llevar el mismo tipo y tamaño de letra, igual que la de menos de 40 palabras, y esta va luego de 2 puntos, pero sin comillas. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Como les decía, hay cita narrativa, que en este caso es que mencionan al autor. Vamos a ver dónde está. Mencionan al autor desde el principio, aquí, y a la par siempre el año. Y después dicen, este ejemplo, afirma 2 puntos, abro comillas y pongo el texto.
Vean este cosito de una vez aprovechando el ejemplo. Aquí, no sé si lo notan, hay paréntesis con 3 puntos suspensivos. Eso también podemos usarlo al momento de citar, y lo que significa es que me estoy comiendo una parte de la cita que iba seguida dentro del texto que estoy tomando, pero que no lo voy a ocupar. Entonces, por ejemplo, en este caso, llegamos hasta con fines del universo, coma, iba un texto que no venía al caso de lo que yo quiero citar, entonces abro paréntesis, le pongo los puntos suspensivos. Después continúo. Y al llegar al final, entonces lo que hacemos es poner la última parte que me faltaba, que era en este caso la ubicación. Porque siempre las citas, como yo les decía, hay autor, la fecha y la ubicación donde se encuentra el texto. Luego ahí hay punto seguido y ya empezamos a escribir otra vez dentro de nuestro trabajo. Ese es un ejemplo de cita narrativa porque menciona al autor de primero. Después tenemos la cita parentética. La cita parentética es que en ningún momento mencioné al autor, sino que voy escribiendo, por ejemplo, en este caso, en este momento, si algo sucede, abro comillas y pongo y luego al final tengo que meter entre paréntesis todo lo demás, o sea, el autor, el año y la paginación. Cierro paréntesis, pongo punto y seguido y sigo escribiendo el texto mío, el que yo estoy sacando ya de mi mente y haciendo en el trabajo. Ok. Ahora, con la cita de más de 40 palabras, yo le recomiendo usar la narrativa, la forma narrativa, que sería mencionar el autor, después poner el año, en este caso y se afirma 2 puntos, vean que estoy anotando la cita, pero metiendo un poquito más el texto. Lo escribo aquí y al final pongo la ubicación, o sea, página 90. Pero el puntito lo ponemos antes, porque el puntito representa el cierre del texto y por fuera va a quedar lo de la paginación. Si tienen alguna duda, pueden ir haciéndome las consultas de una vez. Hay un caso especial con las citas de más de 40 palabras. Digamos que este se constituyera de 2 o 3 párrafos, el texto que estamos copiando textual, valga la redundancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribo este normal, pero resulta que el siguiente es un punto de aparte, entonces tengo que escribirlo más abajito, una pequeña sangría. Digamos, escribiría aquí abajo, no sé si se nota con ese color, escribiría aquí abajo y luego empiezo a escribir más metidito. Y ya después continúo el texto. Nada más la primera línea del siguiente párrafo que tendría. En este ejemplo no lo tiene, pero por si acaso se encontraran con algo así o ustedes necesitaran poner más texto del que corresponde a un párrafo. Ok, continuamos. ¿Qué pasa cuando la cita es de una información que ustedes no tienen la fuente? O que es una entrevista, o que es una llamada telefónica, o que la profesora les mandó por WhatsApp unas antologías, o unas fotocopias de algo sueltito por ahí, o que se lo mandan por correo. Todo eso lo vamos a meter dentro de lo que se llama comunicaciones personales. No pueden ser consultados por los que estén leyendo su trabajo, porque no hay manera de recuperarlos. Entonces, solamente van dentro del texto y no van en la lista de referencias. Aquí tenemos el ejemplo con la cita narrativa. La cita narrativa. Y esta es la cita parentética que les había dicho. Ok, ¿cómo se pone? La inicial del nombre, luego el apellido de la persona que les pasó la información o de la persona entrevistada. Posteriormente ponemos entre paréntesis
esta frase, comunicación personal. Después sigue una coma y luego la fecha más aproximada de cuando usted recibió esa información o entrevistó a esa persona o habló con ella. Y se acomoda por el día, el mes en letras minúsculas y el año. Aquí, en esta otra de abajo, resulta que no mencionamos en ningún momento a esa persona, entonces tenemos que ponerla dentro del paréntesis, seguido otra vez por lo mismo, comunicación personal, coma y la fecha. Digamos un ejemplo. De acuerdo con el director de la escuela, L. Rodríguez, comunicación personal 8 de enero del 2020, pasa esto y esto y esto. O bien, el objetivo de tal organización es esto y esto y esto, en ningún momento dijo de dónde lo sacó, entonces al final vamos, en paréntesis, L. Rodríguez, coma, comunicación personal, coma, la fecha. Así sería. Ok, continuamos. Ahora vamos con los ejemplos de referencia según el tipo de documento. Las normas APA permiten que tengan infinidad de recursos de donde tomar información. Incluyen, por ejemplo, mapas, blogs, páginas web, conferencias, seminarios, tesis, libros, revistas, diccionarios, etc. Vamos a reducir los más comunes, pero cualquier cosa, también existen de otras maneras de tomar información y de dónde tomarla. Ok, en el caso de los libros impresos, porque también hay libros digitales, el libro impreso vendría así. Vamos a escribir siempre, abro un paréntesis, vamos a escribir siempre las referencias al final del trabajo. Se van a poner de título referencias bibliográficas. Apunten por ahí, no le escriban bibliografía, esto es otra cosa. Y voy a poner de una vez la explicación del por qué. La bibliografía viene a ser todos los documentos que usted se encuentre sobre el tema que va a investigar. Generalmente, todo lo que usted se encuentra al hacer la investigación preliminar de qué es lo que voy a necesitar y qué no. Pero cuando ya empieza a utilizar esos documentos, entonces ahí van a ser solamente los que usted está citando dentro de su trabajo, se les va a poner de nombre referencias bibliográficas en las normas APA, referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque estoy referenciando de ellos documentos y los estoy usando. Una bibliografía es como más grande, que no sabe si lo voy a usar. Las referencias cuando ya lo estoy aplicando. Okay. Estos se acomodan en orden alfabético, ya sea por el apellido personal o si es una institución, va en el nombre de la institución o en el caso de a veces que ustedes toman algún dato de una persona que usa un seudónimo por la inicial del seudónimo. En el caso de nosotros, los latinos, también tenemos apellidos materno y paterno, como en este ejemplo primero. Entonces tenemos que ponerlos con un guioncito, perdón. Tenemos que ponerlo con un guión en el medio. ¿Por qué razón? Porque con eso entonces vamos a englobar el apellido y no se va a perder en la maraña de internet, que generalmente las bases de datos son lo que yo le digo agringadas y ellos generalmente solamente usan un apellido. Entonces, ¿qué pasa si no les pongo un guión cuando hay apellido latino? Que puede ser que consideren a Hernández como el primer apellido y Zamora como su segundo nombre, por así decirlo. Entonces, lo mejor es el guioncito. Y a la hora de citar, nada más ponen Zamora en el texto. Generalmente en las citas, nada más vamos a usar el primer apellido si es que hubiesen apellidos compuestos. Okay. Cada área de la referencia se separa con un punto y coma. Por ejemplo, aquí está el área de autores y luego, espérate para ver. El área de autores se separa con un punto y espacio, perdón. El área de año, otro punto y espacio. El área del título, otro punto y espacio. El área de la editorial. Solo que en este caso, en este primero, el puntito, resulta que también la inicial lleva punto. Entonces no importa, usamos el mismo. Ok, vamos a mencionar otra vez las partes. Iría primero apellidos del autor, separado de una coma, iniciales del nombre.
Si son dos iniciales, entonces le vamos a agregar un espacio en medio, un espacio aquí. Después, perdón, otro espacio acá, abren paréntesis y ponen el año. Si algún documento no tiene año, entonces le vamos a escribir S.F. sin fecha. No sé si lo ven bien, está muy chiquito. Sin fecha. Luego tenemos el título. El título va en cursiva, en letra cursiva. Luego el nombre de la editorial. En este caso, la palabra editorial no se va a escribir. Digamos que se llamara, bueno, como en el siguiente ejemplo, editorial Elsevier. No lo vamos a poner la palabra editorial, solamente Elsevier. Okay. En este otro ejemplo, solo es un autor. Entonces, apellidos, iniciales, el año, el título. Resulta que tiene un subtítulo, entonces lo separamos con 2 puntos, con 2 puntitos, espacio. Luego el subtítulo, también en cursiva. Este resulta que tenía una edición. Entonces, la edición se coloca entre el título y entre la editorial. Ahí es donde va a ir la edición. Va metido entre paréntesis, ponemos el número, punto, un superíndice, la abreviatura del número en cardinal, creo que se dice. Después ed, puntito y cierro paréntesis. Si no lo tuviera, si no trajera edición, no importa, no va. ¿Qué pasa aquí? Que las normas APA son un poco flexibles en eso y permiten de que si usted no encuentra o no, la información no tiene todos los campos necesarios, o sea, como viene el machote de lo que debe de ir en ese formato, simplemente se lo brinca. Entonces, ¿qué haríamos? Simplemente brincaríamos de protección radiológica a Elsevier. Y otro punto, cuando no les cabe en una sola línea, aquí le vamos a poner una sangría. En este caso yo la hice muy larga. Generalmente me habían dicho que podía ser un tab o el equivalente a 7 letras o espacios correspondientes. Entonces eso es lo que yo hago, contar, porque no es lo mismo con el teclado del mouse, perdón, con el teclado de la computadora, hacer un espaciado, no es lo mismo los 7 espaciados de eso, que contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deberías empezar a escribir como por ejemplo debajo de la G. Ok, continuamos. En el caso de las revistas impresas, la revista impresa, lo único que se diferencia de la digital es que no le está poniendo la ubicación, ya sea dirección web, DOI o base de datos. Se ponen igual, digamos, se manejan igual. Solo que llegaríamos hasta donde dice la paginación. Vean en este ejemplo, tenemos dos autores, Alpizar Solís, C. y Elizondo-Salazar, J.A. Vean de que sí le mantenemos un espacio entre las iniciales. Después sigue la fecha. El título, no me cupo, entonces lo bajo aquí y le pongo sangría. Pero el título de las revistas no va en cursiva. Lo que va en cursiva es el nombre de la revista, de la publicación periódica. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque en el libro, se supone que el libro habla del mismo tema desde el principio hasta el fin, entonces ese es el documento grande que yo manejo, ese va con cursiva. La revista Agronomía Costarricense es el documento grande que yo manejo y estoy utilizando de ella un extracto, que es el artículo de Alpizar y Elizondo. Por eso es que las publicaciones periódicas, ejemplo también en los periódicos, en los diarios, el nombre del periódico va a ser el que va en cursiva y el nombre del artículo va en letra normal, porque forma parte de eso otro que es más grande. Luego seguimos con lo que es el volumen. El volumen está aquí, ¿sí? Después de una coma ponemos cursiva también el número 43, que en este ejemplo. Volumen puede decirse, también en la revista se puede poner como la palabra tomo o la palabra año.
todas ellas vendrían a ser lo mismo, volumen. Entonces, para que lo apunten por ahí. Volumen es igual a tomo e igual a año. Después tenemos el número. El número va entre paréntesis, pegadito al volumen, sin espacio entre ellos. Y el letra normal. Luego una coma y el rango de páginas de donde abarca ese artículo. O sea, va de la página 113 hasta la 124. Ok, de acuerdo. Muy bien, vamos a seguir entonces con las revistas digitales, con DOI. El DOI, no sé si saben qué es un DOI. El DOI es el identificador de objeto digital, se le llama así. Él lo que hace es recuperar el documento como tal, no llegarle al libro o llegarle a la revista, sino llegarle al texto que yo estoy usando. Las paginaciones, Mariana, solamente se colocan a la hora de citar dentro del cuerpo del trabajo. Y si fuera, por ejemplo, lo que estamos trabajando, un capítulo de un libro en la hora de hacer referencias. Entonces ahí sí tendríamos que poner el rango. Si no, solamente escribimos el número, guión número. Ok. En las revistas digitales, vamos a ver una cosita. Ok, con gusto. En las revistas digitales, todo va igual. Apellidos, iniciales, el año, perdón, el título, el nombre de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, abre paréntesis y pone el número. Y luego, en este ejemplo, ya de la página 3 a la página 62, es un especial sobre la Virgen del Mar. Y aquí no me cupo. Aquí no me cupo, entonces, ¿qué hago? Bajar. Y escribo el DOI. Sin punto final, porque el DOI es una serie de números y letras. Es un código alfanumérico. Entonces, si le ponemos un punto final, puede ser que no lo reconozcan y crean que forma parte del DOI. ¿Cómo podemos encontrar esto? Abren el navegador, buscan un localizador de DOI o buscador de DOI, hay un montón en internet, entran a uno y le pegan eso, del 10 puntos, hasta llegar al 83. Y entonces va a caer, el recurso de acerca de los orígenes de las festividades de la Virgen del Mar en la ciudad de Punta Arenas. Para eso es el DOI. Cuando ustedes están buscando algún documento en digital, el orden de importancia es: primero le escribirían si tiene la dirección web. Ok, le ponemos la URL. Pero si aparte de la URL también viene el nombre de la base de datos, entonces mejor quito la URL y le pongo el nombre de la base de datos. O si trae un DOI, elimino la URL y la base y le pongo de una vez el DOI, porque es más rápido de localizar así. Ahora bien, vamos a hablar sobre las tesis impresas y tesis en página web. Le puse entre paréntesis que es una no publicada texto completo. ¿Qué quiere decir eso? Que no está para descarga directa en la web. Es una que nada más está empastadita dura, lo encontramos en el catálogo OPAC, por ejemplo, esta de la profesora Manley, pero no está digitalizada. Eso se refiere con tesis impresa. Entonces, en este ejemplo, tomé el recurso de la profesora Manley, el apellido primero, guión, apellido segundo, la inicial, el año de la tesis, el título de la tesis e inmediatamente después del título que va en cursiva, vamos a ponerle entre paréntesis cuadrados, tesis de, vamos a escribir la especialidad, maestría, doctorado, lo que sea, no publicada, coma y el nombre de la universidad que está promoviendo el título. Cierro paréntesis cuadrados y punto final. Hasta ahí llegó. Me están diciendo que la conexión mía es inestable. No sé si me pueden escuchar. Pónganme en el chat un 5 si me escuchan bien. Si se está cortando. Ok. Bueno, vamos a ver. Ok. Si se oye, perfecto. Ok. Muy bien. En las normas APA anteriores,
usted le podía poner tesis de maestría en hotelería y turismo, no publicada. Ahora no, simplemente nada más el título, sin especialidad incluida. Okay. Ahora, con respecto a las páginas web, se ponen los autores, bueno, en este caso eran 3 estudiantes, entonces Costa Salazar, Oviedo Rodríguez y Ramos Carrillo. Vean esto, cuando, vuelvo a insistir, cuando vayan a citarlos en el trabajo, yo le pondría Acosta, Oviedo y Ramos, entre paréntesis 2018, y empiezo a citarlos. El segundo apellido nada más lo incluiría en las referencias. Pero hay algo importante que tengo que aclarar. A veces las escuelas les dan a ustedes un manual, una guía de cómo tienen que hacerlo. A mí me lo dieron cuando yo me gradué. Resulta que me pasaron un manual de las normas APA que tenía que hacer, pero discrepaba un poquito en cuanto a cómo decía las normas APA oficiales. Entonces, en esos casos, acomódense a lo que les pide su escuela a la hora de que ustedes vayan a hacer la tesis. Ya es bueno que ustedes aprendan a hacerlo como se supone que te lo trae el manual, pero también hay que ser maleables en ese aspecto y acomodarse a los requerimientos de su escuela o facultad. Entonces, para que lo tengan. Les digo eso por si tal vez en la escuela sí les va a decir que tengan que aprender los 2 apellidos a la hora de citar. Okay. Bueno, esta tesis es del 2018, viene el título. Después de donde dice marzo 2018, empieza entre paréntesis cuadrados, tesis de licenciatura, coma, el nombre de la universidad que lo está dando. Ya no se pone la ubicación, pero tenemos la suerte que la Universidad de Costa Rica trae la ubicación dentro de su nombre. Si fuera, digamos, la Universidad Técnica Nacional, la UTN, no importa, no se le pone la ubicación. Luego del paréntesis, de cuadrado, perdón, le ponemos el nombre de la base. En este caso, la base se llama repositorio del CIFDI UCR. Ese es el repositorio de tesis. Hay una base en la página del CIFDI, del Sistema de Bibliotecas, en la sección, en una barra azul, en el centro de la pantalla, donde dice repositorio, se despliega un menú y ahí vienen varios bases de datos a texto completo, descarga directa, que ni siquiera necesita que ustedes se inscriban con su cuenta institucional, y la que se llama repositorio del CIFDI UCR es la que contiene las tesis que ya están digitalizadas. Por si gustan ustedes echarles un ojito, pueden incluso descargarla. Todo eso es de descarga directa, biblioteca 24/7, entonces no hay problema. Inmediatamente después del nombre del repositorio, bueno, en este caso un repositorio de la base de datos, escribimos la dirección web. Si viniese, bueno, en este caso de las tesis lo pedían así. Si viniese algo que ustedes descargan de internet, lo mejor sería que nada más le escriban el nombre de la base. ¿Por qué razón? Porque vean en este caso, vean aquí, se los voy a marcar abajo en la dirección web. Dice cifdi.ucr.ac.cr. O sea, dentro de la página web de la U. Por eso es que hay veces en que se prefiere poner el nombre de la base o el DOI antes de la dirección web. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Ustedes ya se graduaron, ya hicieron su tesis, está subida en una base y alguien la leyó. Y dice, ay, yo quiero encontrar tal documento que dice esa persona que utilizó, pero no va a poder entrar a estas direcciones web porque no pertenecen al CIFDI de ellos, no son de la UCR. En cambio, si tienen acceso al nombre de la base, no importa en qué institución educativa estén ellos, van a poder ir, buscar esa base y dentro de la base registrar y pum, encontrar el documento que ustedes usaron. ¿Ve? Esa es la razón. El fin de citar y referenciar es la recuperación de los documentos y la creación de nuevo conocimiento con ellos. No es hacer un copia y pegue o brincarse algo. Si ustedes fallan a la hora de poner el dato de la referencia o la cita y el documento no es recuperable, lamento decirles que aunque ustedes no lo crean o no lo sepan, inconscientemente están plagiando. Es un plagio no intencional, pero sigue siendo plagio. Entonces, yo lo que les recomiendo es que ustedes citen todo. Es mejor que abunden en citas a que se olviden de algo. ¿Por qué?
porque si ustedes se brincan algo, no dicen de dónde lo tomaron, que no es de su propia invención, entonces pueden incurrir en plagio. Y la UCR ya modificó con respecto al plagio y las califica de falta muy graves, tanto en el estatuto estudiantil como en el administrativo. Y si se les considera falta grave, les pueden incluso tener de consecuencia la expulsión de la universidad y no permitirles matricular durante 6 años. O incluso retirarles el título si ya se han graduado y años después se van a dar cuenta, porque todo en la vida se sabe. Y en el caso de los administrativos es despido. Y ahorita te respondo, Roger. Sería despido sin responsabilidad patronal. Me preguntan que si es posible plagiarme a mí mismo si hiciste un trabajo propio mío. No, eso es autoplagio. ¿Qué es la idea? Que ustedes generen más conocimiento. Ustedes pueden tomar un trabajo que ustedes mismos usaron como referencia, pero no es que van a cambiarle la fecha a la portada y dar el mismo. Entonces usted puede ponerse a usted mismo en las referencias. Yo lo hice en mi tesis. Soto Pérez, L, el año del trabajo que yo había hecho, el titulito, y me cité a mí misma. Aunque sea mío, tengo que referenciarlo. ¿Por qué? Porque el documento que ya yo hice anteriormente existe. Entonces la persona puede localizarlo y puede usarlo y revisar. Entonces no es bueno que aunque usted mismo lo haya hecho, no se mencione. Lo más recomendable es eso porque estaré incurriendo en autoplagio. Ok, continuamos. Muy bien, cuando ustedes están tomando documentos de página web, les decía antes que hay autores personales, hay autores institucionales o corporativos y hay autores con seudónimos. En este ejemplo tenemos el primero, el de página web, que es un autor corporativo, el Instituto Nacional de la Mujer. Ese se conoce con INAMU, pero en las referencias se prefiere que se escriba el nombre completito. Hago otro paréntesis aquí. Digamos que ustedes están citando al INAMU en su texto. Entonces van a describir, según datos recopilados de el Instituto Nacional de la Mujer, abro paréntesis, escribo INAMU, que es con lo que se conoce el instituto, y empiezo a citar. Las siguientes veces INAMU para arriba, INAMU para abajo, y no tiene que volver a escribir todo el nombre, pero a la hora de referenciarlo sí. ¿Cómo hago para que la persona que está leyendo mi trabajo no se pierda? Yo les recomiendo que hagan una lista de abreviaturas y lo pongan al inicio del trabajo. Esa lista de abreviaturas creo que va generalmente después de la tabla de contenido y antes de la introducción. Entonces la van a acomodar en orden alfabético de abreviaturas, digamos ANEP, COSEBI, INAMU y así. Y a la par lo que significa, para que las personas no se pierdan. Porque si es cierto, ustedes ya lo citaron dentro de su trabajo y ya explicaron qué significaba. Pero si el trabajo de ustedes tiene más de 200 páginas y la persona no lo leyó todo de un tirón, ¿cómo va a recordar días después en qué página iniciaron ustedes la explicación de qué significaba esa abreviatura? Entonces, lo más recomendable es que tengan esa tablita. Ok. Ver en este ejemplo del Instituto Nacional de la Mujer, abro paréntesis y escribo SF. ¿Por qué? Porque no tenía fecha. Yo les dije que, ay, perdón, pensé para echar para atrás. Les dije que, que si no tenía fecha, entonces lo que íbamos a hacer era ponerle las iniciales, S punto, F punto. Ok. Luego sigue el título, que es femicidio, va en cursiva, y la dirección web. No le ponemos recuperado de. Es uno de los cambios que trae las normas APA 7. Ya no le tenemos que poner retrieve from, como se pone en inglés, o recuperado de y la dirección. Solamente eso y ya. Y luego aquí escribimos la fecha de consulta. Esto se pone únicamente en el caso que ustedes estén haciendo un trabajo histórico o que requiera que el dato de la fecha de consulta sea necesario para su trabajo.
Por ejemplo, ahorita que están hablando del coronavirus tanto, que las conferencias de prensa, y ustedes están viendo desde qué momento inició, cuántas personas estaban contagiadas hasta ahora, entonces obviamente cuando están tomando los datos de ahí, tienen que escribir la fecha que consultaron para hacer un equivalente de estudios. Por eso es, si no es necesario para su investigación, simplemente lo vamos a eliminar. No lo vamos a poner. Ok. Ahora bien, un documento que es un video y ustedes lo bajaron de internet. Entonces aquí vamos a escribirle la fecha lo más cercano posible. Generalmente las fechas de videos viene el año y el día y mes. Entonces la ponemos el año, coma, día de el nombre del mes en minúscula. Ya cuando ustedes más adelante estén trabajando en sus investigaciones en idioma inglés, el mes en inglés siempre se pone en mayúscula, en español no, es algo que tienen que tener en cuenta y recordarlo. Y aquí, script BR, no sé cómo se pronuncia, perdón, es la institución, el seudónimo, lo que sea la persona o el ente que subió el video. Entonces, no le buscamos el nombre, el apellido y nada de eso. Lo que viene ahí, pum, generalmente viene abajito del video. Luego sigue el título en cursiva, el subtítulo en cursiva. Luego abrimos paréntesis cuadrados y escribimos el formato, que en este caso dice video. Luego, el YouTube viene a ser la página que lo aloja. Sí, exactamente. Sería, si es de YouTube, sería el canal. O también hay otro que se llama Dailymotion. Entonces, en vez de YouTube, escriben Dailymotion. Y después la dirección web. Así de sencillito es. No tienen que complicarse tanto. Entonces, como les decía otra vez, dependiendo de donde ustedes lo encontraron, van a escribir esto aquí. El canal donde se encuentra subido. Ok, continuamos. La parte más escabrosa que yo siempre me encuentro, la parte de legislación. Eso hay que adaptarlo a cada país, porque resulta que las normas APA hablan de leyes, pero de senados, de congresos, de cámaras, etcétera. Y nosotros no tenemos nada de eso en el país. Entonces, esta tablita que se ve un poquito borrosa, yo la tomé de unos compañeros de una universidad en Colombia que armaron las referencias nuevas y lo armaron más fácil de entender. ¿Qué tendríamos que utilizar entonces para poder referenciar una ley? Poner el autor, o sea, el organismo que decreta la norma, en este caso, en nuestro país siempre va a ser, para las leyes grandes, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Así se escribe. Siempre van a poner Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica si es una ley de las grandes. ¿Qué quiere decir con eso? Si es un reglamento de alguna institución, entonces es el nombre de la institución que redactó el reglamento. Luego, entre paréntesis, el año, día de mes, ejemplo de que se haya hecho esa ley. Luego, el nombre completo de la norma, iniciando con el número de la ley. La publicación donde se aloja, ¿qué quiere decir? ¿En dónde publicaron eso? En nosotros sería el diario oficial La Gaceta y el número de la Gaceta donde lo tiraron. Y después la página web. Veamos el ejemplo aquí abajo. Vamos a buscar. A ver. Ay, se me pierde el mouse. Ok, aquí. Perdón, ya casi, chiquillos. Ok. Autor, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Lo separo con un punto y un espacio. El año de la ley que estamos viendo, el año 1996. El título en cursiva, Ley 7600, 2 puntos, y el nombre, como se conoce la ley, que en este caso sería Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Ese es el nombre completo de la norma. Continuamos con la publicación donde se aloja. Ok, Diario Oficial La Gaceta, número 102. Y después la dirección web. Esta dirección yo la tomé de la general, donde entro y puedo localizar eso. Porque si yo tomaba la dirección completa donde ya se descargaba la ley, era larguísima.
y con un montón de códigos y símbolos extraños. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Chicos, apaguen sus micrófonos, porfa, si no van a hacer consulta porque se oye un ruido de fondo. Gracias. Ok, les decía, si la dirección web es muy larga, entonces les recomiendo que utilicen la raíz. En este caso era la dirección donde es la búsqueda avanzada para poder llegar al documento. Ya si es una regla de las app anteriores, no sé si ya todavía aplica aquí, en la séptima, pero decía, si usted tiene algún documento que la dirección es muy larga, pero ese documento se puede localizar desde la página de inicio, entonces solamente ponen la página de inicio. ¿Con qué quiero decir eso? Digamos que están buscando un artículo del Semanario Universidad en digital. El Semanario Universidad tiene una cajita de búsqueda arriba, donde usted puede escribir el nombre del tema y le da la lista de artículos relacionados a ese tema. Entonces, ponemos la página raíz. Y en este caso era el de avanzada. Ok. Después vienen los ejemplos de cómo citar dentro de su texto, dentro de su trabajo. Si usamos de que no en ningún momento dijimos de dónde fue, lo vamos a escribir así, entre paréntesis, ley tal, o sea, el número, coma, el año. O si no, si estamos mencionándola desde fuera, entonces, de acuerdo a la ley 7600, abro paréntesis, el año 96, y pongo los artículos. Así es como se pondría. Ok, continuamos. ¿Qué pasa cuando es una información de una conferencia, seminario, congreso o ponencia? A veces es bueno tomarlos de ahí la información porque es donde se reúnen los expertos en la materia y hablan de un tema. Entonces, es interesante también que ustedes busquen esos tipos de fuentes para utilizar en sus trabajos. Otra vez, la tablita de ayuda. El autor sería el presentador de esa ponencia, seminario, etcétera, que expusieron. Después la fecha. Hay dos maneras de poner la fecha. Cuando está dentro del mismo mes, entonces nada más ponemos el año, coma, el día guión, el guión representa de que va del 18 en este ejemplo al 20 de septiembre, por ejemplo, del 2020. O si coincide con fin de mes, entonces el año, en este ejemplo, 31 de octubre, un guioncito al 2 de noviembre. Después el título de la contribución, cómo se llama el trabajo que van a exponer, abre paréntesis cuadrado y ponen el tipo de contribución. ¿Cuál sería ese? Seminario, congreso, ponencia, conferencia. Luego seguimos con punto espacio, el nombre de la conferencia y dónde se realizó, en dónde fue la ubicación. Y luego la dirección electrónica, ya sea un DOI o una dirección web. Dan este ejemplo de abajo. El autor Páramo, el 8 de septiembre del 2011 se efectuó esa ponencia. Escribió mito, lógica y matemática. ¿Y qué era? Una ponencia. Lo pongo en minúscula. Después, punto de espacio. ¿Cómo se llamaba la conferencia, el lugar donde, el tipo de reunión que se hizo? Cátedra, mito y ciencia. ¿En dónde fue? En Bogotá, Colombia. ¿Y cuál es la fuente? Esta. Con esto entramos a la ponencia de Páramo. Ok. Continuamos. Por último, las diapositivas que ustedes puedan encontrar de internet. Entonces, las diapositivas serían la persona que lo subió, apellidos como iniciales, otra vez lo más cercano que tenga la fecha, que es el año, día de mes, el título, subtítulo, luego entre paréntesis cuadrados, la presentación, perdón, les damos presentación de diapositivas. ¿Qué es esto? Esto siempre va a ir así, presentación de diapositivas, va entre paréntesis cuadrados. Vean, recuerden lo del YouTube, decía video. En este caso es como decir el soporte en el que está el documento. Después le anotamos ¿cómo es que decía esta niña?
¿cómo es que dijo ella? El alojador, el canal, o lugar donde están alojadas estas diapositivas sería SlideShare. Y después la dirección web. Y no le ponemos punto final, porque también pasaría lo mismo que con el DOI. Si le ponemos un puntito, puede ser considerado parte de la dirección web, entonces no le vamos a escribir nada. Ok. Muy bien. Ahora, ¿cuáles cambios son los que trae la séptima edición? La ubicación del editor ya no se incluye en la referencia, que lo vimos en unos ejemplos anteriores. Aquí viene con una X a la par, como se hacía antes, y con un check, como se hace ahora. En este caso, nos brincamos esto de Cartago, Costa Rica, y caemos de una vez al nombre de la editorial Tecnológica de Costa Rica, que seguramente se llamaba Editorial Tecnológica de Costa Rica, pero recuerden que la palabra editorial la borramos. Ok. Otro cambio. Resulta que antes se tenían que poner, si había un libro con muchos autores, aunque fueran las referencias, un máximo de 7. Ahora permiten un máximo de 20. ¿Y qué pasa si son más de 7 o más de 20? ¿Qué era lo que resolvía eso? El poner puntos suspensivos antes de llegar al último que estaba en la portada, por así decirlo, y ponerlo como séptimo. En este ejemplo, lo ponemos así. Después de la coma del penúltimo autor, digo penúltimo, pero en realidad seguro había muchos más, ponemos puntos suspensivos y después el que se considera ya el 20avo en el de ahora, que sería Nelson, o el séptimo en el de antes, que era Lee. Cuando ustedes vayan a hacer las referencias, ojalá no se encuentren con algo así, pero si se encuentran con algo así, esta es la manera. Vean, por ejemplo, para que les quede más claro. Ahora sería contar, voy a contar los apellidos para que ustedes vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, digamos que había 20, 21, 22, pero vamos a tomar este Nelson como el 20, que es el último de la lista. Ok. Continuamos. A la hora de citar. A la hora de citar 3 o más autores, al inicio se ponían los autores, todos, y después Taylor et al. De las siguientes veces que se iba a mencionar. Ahora no, ahora de una vez et al. Vean en este ejemplo, en español, nosotros aplicamos dos maneras. Lo ponemos et al en letra normal con tilde en la A, o lo escribimos en letra cursiva sin tilde, de cualquiera de las dos maneras. En este ejemplo lo pusimos Taylor et al en cursiva, por ende no lleva tilde la A. Y desde la primera vez que se mencionan. En las citas se puede poner un apellido, dos apellidos, digamos fulanito y menganito, pero ya si son 3 o más, entonces fulanito et al, de una vez. Ok. En el punto 4, en el cambio 4, es que los documentos web, los DOI, tienen el mismo formato que la dirección electrónica. Entonces ya no se usa la etiqueta DOI que se usaba antes. Antes usted le escribía DOI, 2 puntos y todo esto. Ahora simplemente lo escribimos de una vez. Ok. Ya las direcciones web ya no van con recuperado de, a menos que se ocupe la fecha de recuperación. Se incluye el nombre del sitio web, a menos que sea el mismo que el autor. Si es el mismo que el autor, no se pone. Y los títulos de la página web están en cursiva. ¿Qué significa esto? Traducción. Aquí, vamos a ver si me funciona el mouse. Ay, me come un poquillo la tecnología. En el ejemplo segundo, el que tiene chequete, dice el apellido Walker a, el año, el mes, el día. Ven, este campo es en inglés, entonces escribe primero el nombre del mes en mayúscula. Después el título en cursiva,
Después de eso, el sitio web, el nombre del sitio web donde estaba esa noticia, que es BBC News. Si hubiese sido el mismo sitio de que Walker publica cosas, entonces me lo brinco. Pero como era diferente, entonces le tengo que poner BBC News. Luego, la dirección web y punto final. Bueno, no punto final, el final y ya. Luego abajo tenemos las notas explicativas de lo que expliqué antes, valga la redundancia, que la referencia permite hasta 20 autores, y en los casos en que la revista referenciada esté alojada en varias bases de datos, eso es importante, ya no se incluye ni el DOI ni la dirección electrónica. ¿Qué quiere decir este último punto? Ejemplo, hay una base de datos libre que se llama Redalic, es muy buena, por cierto, se los recomiendo. Vamos a escribir por aquí. Se llama Redalic.org. Resulta que Redalic tiene un montón de artículos de un montón de universidades que se alojan en un montón de bases más. Y tiene una página inicial, cuando usted descarga un artículo, le pone como una portadita donde indica, este artículo también se encuentra en las siguientes bases, no, palabras más, palabras menos. Y viene el nombre de Cielo, de Dialnet, de repositorios varios, etcétera. Entonces, si son varias bases de datos donde está el artículo, no necesita poner ni el DOI ni la dirección electrónica. Simplemente lo toma como que la revista existe y ya. Una la puede encontrar en cualquier lado. Y le pone la base de datos donde en este caso Redalic. No sé si me explico. Vamos a ver, borrar este. Okay. Para los libros electrónicos, formato, plataforma o dispositivo, por ejemplo, cuando son libros de Kindle ya no se incluye en la referencia. Y sí se incluye el editor. Nuevamente, entonces escribimos acá el autor, el año, el título, el nombre del editor, Springer Nature, y esta no es una dirección web, es un DOI. Véanlo aquí. Dice https://doi.org, etcétera, etcétera. Ok, si el DOI lo contiene, lo ponemos así. No es que le va a quitar el https:// del inicio. Simplemente escribimos todo tal cual. Ok. Aquí les presento también unas tablas que vienen con información importante. Adaptaciones al español y al inglés. Ustedes, como son de la carrera de inglés, les va a servir ambas. Cuando mencionan un autor de paréntesis, o sea, una cita parentética, que es de dos autores, entonces se usa el ampersand, o no sé cómo se pronuncia bien, y en español se usa la Y. En inglés se usa el ampersand siempre antes de llegar al último autor. En el otro, en español, solo la Y. Después el et al, en inglés, simplemente así en letra normal, sin cursiva, sin tilde. En cambio, la adaptación al español pueden ser de dos maneras, o en cursiva sin tilde, o en letra normal tilda la A. Luego también muestra la forma de presentar las fechas y la forma de presentar las ediciones. Ok. Luego vienen unas tablas que según el tipo de medio que se esté usando, que puede considerarse como autor. Ahí viene la lista, bien explicadita. Ejemplo, digamos, en video streaming, que es el penúltimo, es la persona o grupo que subió el video. Por ejemplo, cuando a veces le dicen fulanito de tal está transmitiendo en vivo en YouTube, digo, en Facebook, o en YouTube también puede ser. Entonces, esa es la persona, sería el autor. O en el caso también de si es una canción o álbum de música clásica, es el compositor quien vendría a ser usado como autor. O si es una canción de música moderna, es la persona que interpreta, que canta la canción, quien se tomaría como el autor para hacer las referencias. Ok. ¿Qué pasa si me falta alguna información para hacer la cita y la referencia? Aquí viene muy fácil. Si le falta autor, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Y cómo se tiene que hacer en las citas? Si le falta título, autor y fecha. La última que dice fuente es la que consideraríamos como comunicación personal. Entonces no va en la lista de referencias, se cita como comunicación personal, aunque sea, digamos, un libro que ustedes ven que sí lo conocen, pero no tienen todos los datos ahí
Entonces no importa si el libro existe, no importa si, porque usted nada más tiene una sección, entonces lo metemos como fuente. No se rompan la cabeza en eso, no se preocupen por eso. Y la última columna, como les decía, representa cómo hacer la cita, ya sean parentética o narrativa, que ya lo vimos. Okay. Trae un apartado, ya para finalizar la charla, trae un apartado de lenguaje inclusivo y sin prejuicios. Estas normas APA ayudan a los autores entonces a reducir el sesgo en torno a temas como género, edad, discapacidad, identidad racial y étnica y orientación sexual, además de ser sensibles a etiquetas, y describen a las personas con el nivel de especificidad apropiado. ¿A qué me refiero con eso? Eso último les va a servir mucho cuando estén haciendo su investigación en el caso de que quieran limitar su búsqueda, limitar su estudio, que dicen, tengo que analizar tantas personas de tal rango de edad y todo eso. Eso es mejor ser más específico, ya lo vamos a ver. En ejemplos, el singular ellos o su, lo mejor es que ustedes lo transformen a un pronombre neutral. Eso también nos ayuda bastante porque hubo como una locura de que la identidad de género y que el respeto, entonces decían los niños y las niñas, las estudiantes y los estudiantes, los doctores y las doctoras. Y resultaba a veces como muy tedioso, aunque se quisiera incluir a las personas. Entonces se recomienda que use un pronombre neutral. Por ejemplo, el cuerpo médico, el estudiantado, etc. En este ejemplo, véanlo aquí, la carrera del investigador depende de cuán a menudo él o ella es citado o citada. Más fácil decir de cuán a menudo se lo cita. Se lo cita o se le cita. Entonces es un pronombre neutral, abarca los dos géneros. Otro punto, en lugar de usar adjetivos como sustantivos para etiquetar grupos de personas, mejor más descriptivo. Ejemplo, que hable de los pobres, mejor digan gente viviendo en la pobreza, porque a veces también eso puede ofender al grupo en cuestión. Y luego también, en lugar de categorías amplias, esto para lo de las estadísticas que ustedes vayan a utilizar en sus trabajos, por ejemplo, mejor rangos de edad exactos. En este caso, cuando se habla de gente mayor a 65 años de edad, es una categoría muy amplia. Usted no sabe si la persona va a llegar a vivir 70 o 66 y ya, o va a llegar hasta 100 años. Entonces, lo mejor es poner un rango. Gente en el rango de los 65 a los 75 años de edad. Es más específico. Incluso eso les ayuda en sus investigaciones. Es como cuando ustedes están definiendo nombre de su tesis, el tema, que tiene que ir en un mismo título todo lo que va a explicar usted en su tesis. Si lo deja muy amplio, le va a dar una eternidad escribiéndolo, puede que se lo rechacen. Entonces, entre más específico, mejor. Y eso sería ya todo el final de la charla en cuanto a citas y referencias. No sé, pues abro el espacio de consultas para que ustedes me digan qué les quedó, si les quedó claro, si tienen alguna duda, si fueron anotando algo en el camino. Entonces ya dejo los micrófonos abiertos para las consultas que ustedes gusten o el chat. Y si no, entonces les cedo el campo a la profesora Susan. En mi caso, yo sí tengo una pregunta. Dime. En lo de las citas, cuando hay más de dos párrafos, que se ponen, digamos, los párrafos completos, lo de la sangría no me quedó muy claro, el segundo párrafo. ¿Tengo que escribir algo en medio de los dos párrafos o puedo poner los dos párrafos seguidos? Espérate para ver cómo hago. Voy. Dame un Bien, tranquilo. momentito. Gracias. Porque me come un poco la tecnología, se me pierde el cursor. Voy a ver, ya te digo. Voy. No, solamente es, digamos, que usted tiene un texto. Vamos a hacerlo mejor en Word. Vamos, dame un momentito. Ok, ¿alguien qué es lo que están viendo? No, eso no es. Lo que quiero mostrarles es... Voy. No nos está dejando. Vamos a ver. A ver.
Vamos a compartir, compartir. Ay, Jesús mío. Perdón. Vamos a ver, ¿dónde me No se meto? preocupe, Liz. Sí, es que vieras que no me deja mostrar. Ok, se dejó de compartir. Vamos a compartir pantallita. Ok, a ver si se ve. Ok, ya se ve mejor. Ahora sí, perfecto. Ok. Digamos que yo estoy escribiendo. Voy a hacerlo así, a lo feo. Voy a hacerlo más grandecito para que se note. Digamos que yo estoy escribiendo. Digo el autor, o sea, el apellido, el año, 2 puntos y bajo. Bueno, aquí estoy escribiendo. Entonces voy a poner, se los acomodo. Voy. Es que vieras que es mejor que lo vean así. Ok, vamos a acomodar esto para que no se vea tan horrible como se ve ahorita. Ok, vamos a ver. Esto se supone que yo estoy interlineado de 1.5. El texto está justificado. Así me lo pidió mi profesor. Y lo tengo en Arial. Ok. Pero resulta y acontece que aquí va la cita. Entonces, esta cita yo la voy a hacer a espacio sencillo. Esta es mi cita. Yo la voy a alinear, la voy a hacer justificada, pero la voy a tirar un poquito para adentro, así. Pero resulta que se compone de 2 párrafos. Entonces, ¿qué voy a hacer en el siguiente párrafo? Una pequeña sangría. Así es como debería de verse. No sé si se aprecia bien, pero Sí, así es sí, como sí. debería de verse. Ok, Digamos perfecto. que usted también va a escribir otro párrafo, entonces también tengo que ponerle sangría y luego ya puntito final y el rango de páginas. Así es como se vería. Y ya luego otra vez continúo con mi interlineado, este espacio sencillo es esto para diferenciarlo del resto, ¿ven? No sé si se ve, digamos, la diferencia de interlineado. Así es como tendría que presentarse las referencias. Ok, Y ya que perfecto. estamos, gracias, ya que estamos en eso, gracias a usted que me lo recordó, vamos a hacerle la paginación. Vamos a ver si se puede ver esto más. Ok, ay, bien pude haberlo hecho desde el principio, Dios mío. Digamos, Tranquilo. una simple página, página 5. Si son varias, entonces PP minúscula. Y digamos, es el rango de páginas, por ejemplo, que va de la 5 a la 8. Pero, ¿qué pasa si hay algo en medio que no es parte del texto que yo estoy usando? Entonces, pp. Digamos, que estoy escribiendo una cita de un libro, una página 45. Pero en la página 46 hay un gráfico, entonces me lo tengo que brincar. Le pongo una coma, espacio, y brinco a la 47. Eso es lo que quiere decir. La cita mía está utilizando la página 45 y la 47, la 46 no. Entonces, el guión representa que es este, hasta llegar al otro lado. La coma representa que hay un salto entre el primer número y el otro. Voy a hacerles una prueba. Digamos que están haciendo la página 241.
luego, coma, 242, digo, perdón, 243 y en 245. ¿Qué significa eso? Tradúzcanmelo. ¿Alguien sabe? Que no son la 42, pero de la 43 a la 45, eso es todo, me imagino. ¿Y la otra qué? ¿Y la primera? Ah, bueno, sí, que también lo son. Ok, sí. Que es usted la página 241 y luego la página 243 a la 245. Muy bien. Ahora, con respecto a leyes, no pongan paginaciones, aunque digamos usted tenga la ley impresa en su mano. Para eso vamos a usar ART. ¿Por qué? Porque digamos que ustedes tienen una ley pequeñita, pero la persona que está leyendo su trabajo la tiene en un compendio de varias leyes, entonces si le ponen una ubicación de página, no va a coincidir. En cambio, un número de artículo no importa en dónde se encuentre, ya sea digital, en papel, siempre va a ser el mismo artículo. Entonces, ART y usamos lo mismo. O de un lado al otro o de un salto. Cualquiera de esos dos métodos lo usamos también en ART. Si tomamos algo de internet que no es paginado normal, entonces vamos a usar la palabra para en inglés en minúscula. O en español, par. O en minúscula. Así. Parágrafo o párrafo. Lisbeth, ¿Sí? no hay problema con hacer varios saltos de páginas, digamos. Se puede hacer eso, que no sean solo dos, por ejemplo. No, no hay problema. Si igual se separa Pueden por brincar comas, no, varios. no hay ningún problema con eso. Exacto, se separa con coma porque digamos que hay algo que está estorbando ahí en medio y usted no está tomándolo para citar. Sí, para que el Una lector cosita. no desperdicie tiempo leyendo algo que no es. Exactamente, exactamente. Una cosita también, con respecto a los párrafos. ¿Cómo contarlos? Un párrafo puede ser una sola línea o pueden ser varios o incluso puede ser una lista de viñetas. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque yo lo que voy a determinar que es un párrafo es lo que inicia con mayúscula y termina con un punto y aparte. Entonces, vamos a probar, tal vez vamos a ver, digamos, en este ejemplo, estoy haciendo una lista. Los campos son 2 puntos. Vea que está generando mayúsculas, no importa, porque no veo ningún punto y aparte todavía. Okay. Todo eso es un párrafo. ¿Por qué? Porque la L está mayúscula aquí, pero no hay ningún punto y aparte todavía hasta llegar acá. O estamos escribiendo acá. Esto también es un párrafo, porque hay una mayúscula y hay un punto y aparte. Este es otro párrafo y es porque hay mayúscula y punto y aparte. ¿Ven? Me explico. Entonces eso tienen que tomarlo en cuenta a la hora de contar para poner una cita textual. Otra cosita es que ustedes hagan un parafraseo. ¿Saben qué es un parafraseo o parafrasear? Claro. Okay. Entonces, cuando parafrasean... Pero, bueno. Ajá. Dime. Si uno lo hace por paráfrasis, lo que tiene que hacer es como, digamos, si es al final, si usted parafrasea y no mencionó a nadie, se pone al final, ¿verdad? Ajá. Cita parentética. Ajá. Sí. Pondría, pero digamos, eso no lleva el autor. ningún espacio diferente, ni tampoco sangrías, ni nada de eso, ¿verdad? No, porque el parafraseo es explicar con sus propias palabras lo que dice un autor.
Puedes ponerle un rango de páginas también al parafraseo. Si es algo corto, digamos, si usted está explicando un capítulo o unas páginas así, aunque usted no lo esté citando textual, entonces podrías ponerle el autor, coma, el año y las paginaciones. O si es algo general, por ejemplo, usted está explicando de qué trata un libro, entonces simplemente el autor y el año. No va a escribir la página 1 a la 570 y algo, no, simplemente así. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo tengo una Ok. Acomódense entre ustedes. ¿Cuál empezaría? Dime. Alexandra, Mi consulta es ¿cómo cito un autor que ya está citado por otro? Ah, eso se llama cita secundaria. Ok. Cita secundaria sería mencionar a la persona. Veamos. Usted menciona a la primera, ¿cómo decir? Digamos, usted, ¿qué apellido es usted? Zamora. Zamora. Ah, es Susan. No. Ah, son parientes. Ok, muy bien. Digamos que Zamora fue nombrada por Soto, pero el libro es de Soto y está mencionando a Zamora. Entonces, vamos a escribir Zamora, abro paréntesis, como se citó en Soto, coma, el año de mi libro, 2019, y sigo escribiendo. O dos puntos, abro comillas, y pongo lo dicho por Zamora. Y la paginación del libro de Soto. Algo así. ¿Cómo va la referencia? La referencia sería Soto. Va en referencias, no Zamora. Hay veces en que los libros incluso dicen el año del documento de Zamora y la paginación de Zamora, pero no importa, porque lo que tenemos es el libro grande, es el que vamos a utilizar. Entonces, siempre van a escribir como se citó en el autor, el año y la paginación de esa persona. Ok. Y la referencia va de esta persona que está dentro de paréntesis. En inglés sería as cited in y ya digamos Soto otra vez y así. Porque porque como les dije, Zamora no tenemos el libro de ella, sino el otro. ¿Qué va a pasar también al momento de vamos a ver qué tenía que decirle? Ya se me fue la idea. Ah, reduzcan lo más que puedan las citas secundarias. Las normas APA dicen que se usen solamente si usted no puede recuperar del todo el documento original de Zamora en ese ejemplo, porque ya es muy viejito, porque está fuera de tiraje, o porque está en otro país, no está digitalizado, etc. Pero si usted en su investigación puede travesear y localizar el libro de donde está esa persona, de esa persona que fue citada por Soto en este ejemplo, entonces mejor lo utilizan. Si ya del todo no, entonces sí. Eso se usa mucho en lenguas modernas, por ejemplo, cuando los documentos son muy antiguos, entonces se usan citas secundarias. Si no, traten lo posible de conseguir el original. Okay. Listo. Siguiente pregunta. Yo tengo una duda. Ajá. Digamos, si yo necesito, quiero citar un documento, pero el documento está solamente disponible mediante pago. Entonces Ajá. yo me encuentro en un blog que alguien lo transcribió, el mismo documento. ¿Ese blog se puede citar, digamos, puede servir para la referencia o no? Sí se puede usar el blog. El blog, ojalá que sea de alguna institución confiable o algo así, pero las normas APA permiten que usted cite también con blogs. Lo que pueden hacer es utilizar el blog de APA Style. Aquí, espérense para hacer la consulta. Ahí les hacen apastyle.org. Esa es la página de la Asociación Americana de Psicología, quien creó el manual de la APA. Y ahí ustedes pueden consultar en preguntas frecuentes, algo así como citar en un blog.
de un blog más bien. Ok, está bien. Gracias. Con gusto. ¿Algo más, chicos? Profesora Susan, entonces le cedo la palabra. No, agradecerle, Lisbeth, a usted por el tiempo, ¿verdad? Y por la capacitación tan enriquecedora que le dio a los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, si no hay más preguntas, ya con esto concluyo. Cualquier cosa, es una presentación diferente a la que hice hace unos días, le agregué otras cosillas. Entonces, le puedo pasar las diapositivas a la profesora y que se los pase a ustedes para que lo Está bien. tengan ahí de referencia. Eso va a estar en constante alimentación y cambios. Entonces, en cuanto ya me llegue el libro original, yo reviso a ver si hay algún cambio diferente, alguna cosa que yo dije mal y se las corrijo y se los envío otra vez. Muchas gracias, Lisbeth. Con mucho gusto. Entonces, no sé si Gracias. usted, con gusto, no sé si tiene la opción, profe, usted, o tengo que cederle otra vez la participación, no sé. No, voy a darles un break a los chiquillos para vernos a las 10:40 por medio de mediación. Ok, entonces yo me salgo de la reunión. Bueno, hasta luego, Lisbeth. Hasta luego. Con gusto. Chao. Chao, muchas gracias, Lisbeth. Chao, Con gracias. gusto. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, traten por favor de conectarse en unos 15 minutos a Metix, ¿de acuerdo? Ok, Ahí está bien, habilitada la sesión de Zoom. Listo. Bueno, hasta luego.